El capitán Eduardo Paz encontró el primer cuerpo dentro de la caldera número 3, que había estado apagada durante 26 años, pero el cadáver todavía humeaba como si acabara de ser quemado vivo. La linterna táctica montada en su hombro cortaba la oscuridad densa y polvorienta del subsuelo industrial, iluminando partículas de óxido que flotaban en el aire estancado como nieve sucia. «Sargento Silva, ilumine el panel de control», ordenó Paz, su voz resonando metálica y autoritaria en el vasto silencio de la sala de máquinas. «Quiero confirmación visual de las líneas de gas ahora mismo». Era el 15 de junio de 2021, una noche inusualmente fría en la provincia de Tucumán, justo en el corazón de la temporada de zafra. Sin embargo, el frío que sentía el capitán no provenía de la temperatura ambiente, sino de la imposibilidad física que tenía frente a sus ojos. La estructura de hierro fundido de la caldera se alzaba ante ellos como un monumento a una era industrial olvidada, cubierta de telarañas y capas geológicas de grasa vieja. Al tocar la superficie exterior del metal con su guante táctico, Paz confirmó lo que su mente racional se negaba a procesar. El hierro estaba helado, casi congelado al tacto. No había calor residual, no había vibración de maquinaria, no había zumbido eléctrico. La bestia de metal estaba muerta. Y sin embargo, un hilo constante de humo negro y aceitoso se filtraba por las juntas de la escotilla principal, desafiando toda lógica térmica. El sargento Silva, un gendarme joven pero corpulento, se acercó con el rostro pálido, iluminando las tuberías desconectadas que colgaban del techo como intestinos amputados. «Capitán, esto no tiene sentido», susurró Silva, tragando saliva con dificultad. «Las válvulas están selladas con óxido. Las tuberías de alimentación fueron cortadas hace décadas. Mire allí, ni siquiera hay conexión a la red principal. Es imposible que haya fuego ahí dentro. Físicamente imposible». Paz ignoró el temblor en la voz de su subordinado y aferró la palanca de apertura de la escotilla. El mecanismo gimió, un chirrido agudo de metal contra metal que pareció un grito de agonía en la quietud del ingenio abandonado. Necesitó aplicar todo el peso de su cuerpo, clavando las botas en el suelo de concreto manchado, hasta que el sello finalmente cedió con un chasquido seco que liberó una bocanada de aire caliente y pestilente. El olor los golpeó antes que la imagen. No era solo el hedor dulzón y repugnante de la carne humana cocinada. Había algo más, un matiz químico y acre que picaba en la garganta y hacía lagrimear los ojos. Azufre. Un olor a azufre tan concentrado que parecía masticable, mezclado con el aroma empalagoso de la melaza quemada. Paz tosió, cubriéndose la nariz con el antebrazo, y dirigió el haz de luz hacia el interior de la cámara de combustión. Lo que vio allí desafió sus 21 años de servicio en la Gendarmería Nacional. El cuerpo estaba contorsionado en la posición de pugilista, típica de las víctimas de incendios extremos, con los músculos contraídos por el calor hasta el punto de ruptura. Pero no había llamas visibles. El cadáver yacía sobre las rejillas frías, brillando con un calor interno, como si el fuego no viniera de afuera, sino que hubiera consumido a la víctima desde sus propias entrañas. La piel estaba carbonizada, negra y quebradiza como el carbón, pero las ropas estaban intactas en varios lugares. «Dios santo», murmuró Silva, retrocediendo un paso, con la mano temblando sobre la empuñadura de su arma reglamentaria. «Capitán, eso es uniforme de trabajo de la empresa. Es uno de los desaparecidos». Paz se inclinó más cerca, ignorando el instinto de huida que gritaba en su cerebro reptiliano. Necesitaba ver la cara, o lo que quedaba de ella. La mandíbula estaba desencajada en un grito eterno, fundida con el pecho. Pero lo más perturbador no eran las quemaduras, sino las marcas profundas que surcaban los hombros y el torso carbonizado. Eran surcos paralelos, profundos, que habían rasgado la carne hasta el hueso antes de que el fuego hiciera su trabajo. «No fue un accidente industrial», dictaminó Paz, con la voz fría y controlada, aunque su pulso se aceleraba. «Estas marcas son de arrastre.
Algo lo sujetó con una fuerza descomunal y lo metió aquí dentro a la fuerza. ¿Algo, mi capitán?, preguntó Silva, su voz apenas un hilo. ¿O alguien? Porque esas marcas parecen garras, garras enormes. Paz se giró bruscamente, iluminando la cara de su sargento. La mención de garras trajo a su mente, como un relámpago indeseado, las historias que su abuela le contaba en voz baja sobre el bisabuelo. Historias de perros negros que caminaban en dos patas, de serpientes que devoraban hombres enteros para escupir oro para los patrones. El familiar, susurraban los viejos del pueblo. Paz había dedicado su vida a la ciencia forense y a la ley precisamente para enterrar esas supersticiones rurales bajo el peso de la evidencia y la razón. «Céntrese, sargento», espetó Paz, endureciendo el tono para anclar a su hombre en la realidad. «No estamos aquí para discutir folclore, estamos aquí para encontrar a 12 trabajadores. Tenemos uno, faltan 11. Asegure el perímetro y llame al equipo forense. Quiero que analicen ese residuo negro en el suelo de la caldera». Mientras Silva se alejaba apresuradamente hacia la radio para solicitar apoyo, Paz volvió a mirar el interior del horno. Algo brilló bajo la luz de su linterna, justo al lado de la mano calcinada de la víctima. Se inclinó, forzando la vista. Era una sustancia viscosa, negra y brillante, que no parecía sangre coagulada ni aceite de motor. Parecía baba. Una secreción espesa que formaba un rastro desde el fondo de la caldera salía por la escotilla y se perdía en la oscuridad del pasillo de mantenimiento. El capitán extendió la mano, dudando por un segundo, y tocó la sustancia con la punta de su guante. Estaba tibia. Y pulsaba. Un sonido sordo, profundo y vibrante recorrió la estructura metálica del ingenio. No era el asentamiento del edificio, sonaba como algo masivo arrastrándose por el interior de las tuberías de ventilación, un roce de escamas contra metal oxidado que se movía justo por encima de sus cabezas. El polvo del techo cayó sobre los hombros de Paz. El sonido se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. Paz levantó la vista hacia la oscuridad del techo abovedado, con la mano ya en su pistola 9 milímetros. Por primera vez en su carrera, el capitán Eduardo Paz sintió que la placa y el uniforme no eran autoridad suficiente. Allí abajo, en las tripas de aquel ingenio maldito, la ley de los hombres parecía una sugerencia lejana. «Sargento», llamó Paz sin apartar la vista del techo. Nadie respondió. La radio de Silva emitía solo estática blanca, un ruido de fondo que sonaba sospechosamente parecido a un susurro colectivo en un idioma que Paz no podía o no quería comprender. ¿Qué clase de depredador deja un rastro que quema sin fuego y se mueve por las paredes como una sombra sólida? Para comprender por qué un oficial con la experiencia táctica y la rigidez mental del capitán Eduardo Paz se encontraba paralizado momentáneamente por un sonido en la oscuridad, es necesario diseccionar al hombre detrás del uniforme verde oliva. A sus 41 años, Paz no era un novato propenso a la sugestión, ni un recluta asustadizo que veía fantasmas en las sombras de una estructura industrial abandonada. Su carrera dentro de la Gendarmería Nacional Argentina había sido hasta ese momento un testamento de lógica implacable, construida sobre cimientos de balística, informes forenses y la frialdad necesaria para combatir el crimen organizado en las fronteras más calientes del país. Nacido y criado en San Miguel de Tucumán, Eduardo era hijo de la tierra, pero siempre se había sentido ajeno a sus supersticiones. Mientras otros niños crecían temiendo a la luz mala o a los duendes del monte, Eduardo devoraba libros de historia y manuales de procedimiento policial que su padre, un comisario retirado, guardaba en el estudio. Esa obsesión por el orden y la verdad tangible lo llevó a enlistarse joven, buscando imponer una estructura sobre el caos inherente del mundo. Durante 2 décadas de servicio ininterrumpido, se especializó en delitos complejos, desmantelando redes de trata de personas y narcotráfico que operaban bajo la fachada de negocios legítimos. Para Paz, el mal nunca fue sobrenatural. El mal siempre tenía un nombre, un apellido, una cuenta bancaria y una justificación moral retorcida.
Sin embargo, su conexión con el ingenio La Esperanza y la región azucarera era mucho más profunda y dolorosa que una simple asignación de expediente. Era una herida abierta en la genealogía de su familia, una cicatriz que había palpitado en silencio durante 3 generaciones. Su bisabuelo, Manuel Paz, había sido un cortador de caña, un zafrero de manos callosas y espalda curtida por el sol inclemente del norte argentino en la década de 1940. Historia de terror Ton. Según los registros familiares, que eran poco más que historias orales susurradas por su abuela durante las tormentas de verano, Manuel desapareció una noche de agosto de 1943 en plena cosecha, junto a otros 7 hombres. La versión oficial de la empresa en aquel entonces fue que los trabajadores habían abandonado sus puestos huyendo hacia la ciudad en busca de mejores fortunas, dejando atrás a sus familias por cobardía. Pero en la casa de los Paz, la verdad se contaba con otro tono, uno cargado de miedo y resignación. La abuela de Eduardo siempre sostuvo, hasta el día de su muerte, que a Manuel se lo llevó el familiar. Ella describía con terror religioso cómo los patrones del ingenio tenían un pacto con el diablo para asegurar la riqueza, y que ese pacto exigía sangre obrera cada temporada. Eduardo creció odiando esas historias, no porque le dieran miedo, sino porque le parecían una ofensa a la memoria de su bisabuelo. Para el Eduardo adulto, el hombre de ciencia y ley, aceptar la leyenda del familiar era aceptar que su bisabuelo había muerto por magia, cuando la lógica dictaba que había sido asesinado por la codicia humana, víctima de condiciones laborales esclavas o de una purga sindical encubierta. Esa convicción racional fue el motor que lo impulsó a aceptar la misión actual. Cuando el expediente llegó a su escritorio en la sede regional, caratulado como «Averiguación de paradero múltiples víctimas», Paz sintió que el destino le ofrecía una oportunidad. 12 trabajadores habían desaparecido en los últimos 3 meses en el ingenio recientemente reactivado. Las similitudes con la historia de su bisabuelo eran escalofriantes, no por lo sobrenatural, sino por el patrón criminal. La nueva administración del ingenio, una empresa fantasma con capitales extranjeros, estaba repitiendo la historia. Explotación, aislamiento y, cuando los trabajadores se volvían problemáticos, desaparición. Su superior, el comandante mayor Rinaldi, le había asignado el caso específicamente por su conocimiento del terreno y su perfil psicológico inquebrantable. Rinaldi sabía que Paz no se dejaría intimidar por los dueños del ingenio ni por las habladurías de los lugareños. «Necesito a alguien que pueda mirar a los ojos a esos empresarios y no ver monstruos, sino culpables», le había dicho Rinaldi al entregarle la carpeta. «Las familias están aterrorizadas, capitán. Dicen que volvió la bestia». Historia de terror Ton. Nosotros sabemos que la única bestia es el hombre que firma los cheques. Tráigame pruebas, no cuentos de fogata. Con esa orden grabada en su mente, Paz había organizado el operativo. No era una simple inspección, era una incursión táctica bajo la cobertura de una auditoría federal. Había seleccionado a su equipo personalmente, hombres de confianza como el sargento Silva, entrenados para enfrentar fuego hostil y situaciones de alto estrés. Su objetivo era claro: encontrar evidencia física de los asesinatos, localizar las fosas comunes que seguramente existían en los cañaverales y llevar a los responsables ante un juez federal. En su mente, estaba vengando a Manuel Paz y a todos los que, como él, habían sido descartados por la maquinaria industrial. Pero la realidad del ingenio había comenzado a erosionar esa armadura de escepticismo desde el momento en que cruzaron el perímetro. El lugar no se sentía simplemente como una fábrica antigua, se sentía como un organismo enfermo. El aire estaba permanentemente saturado con un olor dulzón y podrido, una mezcla de melaza fermentada y algo metálico que recordaba a la sangre vieja. Durante los interrogatorios preliminares a los trabajadores que aún quedaban, Paz había visto en sus ojos un tipo de miedo que no se correspondía con la amenaza de despido o violencia física convencional. Era un terror atávico, primitivo. No temían ser golpeados, temían ser devorados.
Eduardo había intentado racionalizar cada anomalía. Cuando los perros de la unidad K9 se negaron a entrar en el sector de las calderas, gimiendo y orinándose sobre sus propias patas, Paz lo atribuyó a fugas de gas o ultrasonidos generados por la maquinaria vieja. Cuando encontraron marcas de garras profundas en el acero de los portones traseros, marcas que ningún animal conocido en la fauna argentina podría haber hecho, se dijo a sí mismo que era maquinaria pesada mal operada. Incluso la constante sensación de ser observado, esa presión en la nuca que lo acompañaba cada vez que daba la espalda a los cañaverales, fue archivada en su mente como fatiga de combate y estrés operativo. Sin embargo, su negación tenía un límite, y ese límite estaba siendo probado violentamente en esa noche de junio. La soledad de su posición de mando pesaba sobre él. Estaba divorciado desde hacía 3 años. Su exesposa, Claudia, no había podido soportar los largos silencios de Eduardo y su incapacidad para desconectar del horror que veía en el trabajo. «Te traes a los muertos a casa, Eduardo», le había dicho ella la última vez que se vieron. «No hablas de ellos, pero se sientan a la mesa con nosotros». Quizás tenía razón. Quizás por eso Eduardo se sentía extrañamente cómodo en la oscuridad opresiva del ingenio, rodeado de fantasmas. No tenía a nadie esperándolo en casa, solo una botella de whisky barato y los legajos de casos sin resolver. Su vida se había reducido a esto, la casa. Pero ahora, parado en el corazón de la bestia de metal, con la estática de la radio como única compañía y el recuerdo de un cadáver humeante grabado en sus retinas, el capitán Paz enfrentaba una crisis ontológica. La ciencia forense podía explicar cómo muere un cuerpo, pero no podía explicar por qué la atmósfera alrededor de ellos parecía vibrar con una malicia consciente. La historia de su bisabuelo, esa fábula que había despreciado toda su vida, comenzaba a cobrar una solidez aterradora. Si Manuel Paz no había sido asesinado por hombres, si la leyenda tenía una base de verdad biológica o demoníaca, entonces todo el entrenamiento de Eduardo, todas sus armas y sus leyes eran inútiles. Estaba allí para probar que los monstruos no existían, para limpiar el nombre de su familia de la mancha de la superstición. Pero mientras el silencio se estiraba y la oscuridad parecía espesarse alrededor de su linterna táctica, Eduardo Paz tuvo que admitir, en el recoveco más honesto de su mente, que la posibilidad de estar equivocado era lo que realmente le hacía temblar las manos. No era miedo a morir, era miedo a descubrir que el mundo era mucho más oscuro y antiguo de lo que sus libros de texto le habían enseñado. Y si el familiar era real, entonces él no era el cazador en esa ecuación. Él era, tal como lo había sido su bisabuelo 70 años atrás, simplemente la ofrenda. La estática de la radio se cortó con un chasquido seco, reemplazada por la respiración entrecortada del sargento Silva. No hubo palabras de pánico, ni gritos de auxilio, solo una exhalación temblorosa que resonó en el auricular de Paz con la claridad de una confesión en el lecho de muerte. El capitán Paz bajó el arma ligeramente, orientándose por el sonido acústico de unos pasos pesados que provenían del sector de Molienda, ubicado a unos 50 metros hacia el este de su posición actual. «Aquí Paz». «Informe su estado, sargento», ordenó, forzando a su voz a mantener una cadencia de control absoluto, aunque sus ojos seguían escaneando las vigas superiores en busca de aquel movimiento reptiliano. «Capitán, tiene que ver esto. Sector 4, bajo la cinta transportadora principal. Traiga el termómetro infrarrojo». La petición era inusual. Silva era un veterano de operaciones antidrogas en la frontera norte, un hombre que había visto cuerpos desmembrados y tiroteos sin pestañear. Sin embargo, su tono actual denotaba una perturbación que iba más allá del estrés de combate. Paz avanzó a través del laberinto de maquinaria oxidada, sorteando engranajes del tamaño de vehículos compactos y tuberías cubiertas de una costra de melaza petrificada por décadas de abandono.
El ingenio, a pesar de estar vacío, crujía con los cambios de temperatura nocturna, generando una sinfonía metálica que enmascaraba cualquier otro sonido de acecho. Al llegar al sector 4, encontró a Silva y al cabo Gómez de rodillas frente a una mancha oscura en el suelo de concreto. La iluminación de las linternas tácticas revelaba un charco de sustancia negra y viscosa, similar al alquitrán, pero con una consistencia mucho más fluida. Lo inquietante no era el líquido en sí, sino lo que le hacía al entorno. El concreto alrededor de la sustancia burbujeaba. «No lo toque, señor», advirtió Gómez, retrocediendo un paso mientras se persignaba discretamente. «Mire el vapor, no es calor normal». Paz se acercó, sintiendo inmediatamente una bofetada de aire caliente en el rostro, impregnado de un olor nauseabundo a huevos podridos y azúcar quemada. Era azufre, inconfundible y denso, mezclado con la dulzura empalagosa de la caña. Sacó el dispositivo de medición térmica de su chaleco y apuntó el láser rojo hacia el centro de la mancha. La pantalla digital parpadeó antes de arrojar una lectura que hizo que Paz frunciera el ceño, golpeando el aparato contra su palma creyendo que estaba defectuoso. 230 grados centígrados, murmuró Paz incrédulo. Esto debería haber solidificado o prendido fuego a la basura cercana. ¿Cuánto tiempo lleva aquí esta mancha? Pasamos por aquí hace 20 minutos durante el barrido inicial, capitán, respondió Silva, iluminando el rastro que continuaba hacia la oscuridad. El suelo estaba seco y limpio. La sustancia no era un vertido accidental, formaba un rastro deliberado, una línea sinuosa y ancha de casi 1 metro de diámetro que serpenteaba entre las máquinas como la estela de una babosa titánica. Lo imposible de la situación desafiaba su lógica. Ninguna maquinaria estaba encendida, no había tuberías de vapor activas en este sector, y sin embargo tenían ante sus ojos un residuo químico hirviendo que desafiaba las leyes de la termodinámica al no enfriarse. «Es un vertido industrial ilegal», intentó racionalizar Paz, aunque la explicación sonaba hueca incluso para sus propios oídos. «Probablemente ácido sulfúrico reaccionando con algún químico viejo en el suelo. La empresa nueva debe estar deshaciéndose de residuos tóxicos por la noche». «Con todo respeto, mi capitán», intervino Gómez, cuya familia era oriunda de un pueblo cercano, «el ácido no huele a bestia, y el ácido no deja marcas de garras en el acero». El cabo señaló una columna de soporte estructural a su derecha. A una altura de 2,5 metros, el acero pintado de amarillo industrial presentaba 3 surcos profundos, paralelos y precisos. El metal no estaba doblado hacia adentro por un impacto, sino rasgado como si fuera papel mojado. Los bordes de las hendiduras brillaban con un tono azulado, indicativo de una exposición a calor extremo por fricción instantánea. Paz pasó el dedo enguantado cerca del metal. Todavía irradiaba calor. Algo enorme había pasado por allí, algo con la fuerza suficiente para desgarrar vigas de soporte y con una temperatura corporal capaz de fundir el suelo que pisaba. La hipótesis del vertido químico se desmoronó en la mente de Paz, reemplazada por un vacío frío en el estómago. De repente, el sensor de movimiento que Silva llevaba en el hombro emitió un pitido agudo. Los 3 hombres giraron al unísono, levantando sus armas hacia la oscuridad del pasillo norte, donde las cintas transportadoras desaparecían hacia las calderas. No había nada visible, solo la danza del polvo en los haces de luz. Sin embargo, la sensación de ser observados se intensificó drásticamente, como una presión física en la nuca. El aire se volvió más pesado, cargado de estática, erizando el vello de los brazos de Paz. «El sensor indica desplazamiento de masa», susurró Silva, con el ojo pegado a la mira de su fusil. «Algo grande, a 30 metros. Se mueve rápido, demasiado rápido». «¿Visual?», exigió Paz. «Negativo, solo lectura térmica intermitente. Es como si...» Historia de terror Ton, como si apareciera y desapareciera. Paz activó la visión nocturna de su propio equipo. El mundo se tiñó de verde fósforo y sombras granuladas. Al final del pasillo, justo donde la arquitectura del ingenio se curvaba hacia la zona de hornos, captó una distorsión. No era una figura clara, sino una ausencia de luz, una mancha de oscuridad absoluta que bloqueaba la visión de las máquinas detrás de ella.
La anomalía tenía volumen, ocupaba espacio y se mecía con un movimiento hipnótico, de lado a lado. Entonces, la distorsión se hundió en el suelo. ¿Vieron eso?, preguntó Gómez, con la voz quebrada por el terror. Mantengan la posición, ordenó Paz, avanzando con cautela hacia donde la sombra se había desvanecido. Quiero muestras de ese fluido y fotos de las marcas en la columna, ahora. Mientras sus hombres obedecían con movimientos torpes por el miedo, Paz se acercó al punto donde el sensor había detectado el movimiento. No había nada allí, salvo una rejilla de alcantarillado soldada hace años. Se arrodilló, iluminando a través de los barrotes hacia el subsuelo inundado del ingenio. Desde la profundidad del agua estancada, 2 puntos de luz roja, pequeños y distantes como brasas de cigarrillo, le devolvieron la mirada por una fracción de segundo antes de sumergirse. No eran reflejos, eran bioluminiscencia. Ojos. El capitán se puso de pie bruscamente, el corazón martillando contra sus costillas con una violencia que le dolía. La lógica científica le gritaba que eran ratas, reflejos, sugestión. Pero el instinto, ese cerebro reptiliano que el ser humano conserva desde que era presa en la sabana, le gritaba una verdad diferente. Ya no estaban investigando un crimen corporativo. Habían entrado en una guarida. Y el dueño de casa acababa de despertar para recibir a las visitas. El capitán Paz se incorporó con una lentitud calculada, forzando a sus rodillas a desbloquearse mientras su mente intentaba archivar la imagen de aquellos ojos rojos en una carpeta racional que ya no tenía espacio. No dijo nada sobre la mirada bioluminiscente que le había devuelto el abismo. Compartir una alucinación, o peor aún, una verdad imposible, solo serviría para quebrar la frágil disciplina de su escuadrón en un entorno hostil. Historia de terror, Ton. Sin embargo, su mano derecha descendió instintivamente hasta la funda de su arma reglamentaria, quitando el seguro con un chasquido metálico que sonó obscenamente fuerte en el silencio sepulcral de la planta baja. «Sargento Gómez», ordenó Paz, su voz rasposa pero firme, cortando el aire viciado. «Quiero un perímetro doble alrededor de la zona de molienda. Nadie se mueve solo, nadie se separa más de 2 metros de su compañero. Si ven algo que no sea nosotros, no pregunten, iluminen y apunten». Gómez asintió, aunque la confusión era evidente en sus ojos oscuros bajo el borde del casco táctico. La orden de apuntar implicaba una amenaza física, humana, tangible, pero el ambiente sugería algo mucho más etéreo. El equipo, compuesto por 6 gendarmes entrenados para el control de disturbios y operaciones antinarcóticos, se desplegó formando un abanico defensivo, avanzando hacia el corazón de la fábrica, el sector de los trapiches, donde las enormes ruedas dentadas esperaban, oxidadas y hambrientas, la caña que nunca llegaría. A medida que se adentraban en la nave industrial, la temperatura comenzó a descender de manera antinatural. No era el frío de la noche tucumana, que suele ser seco y penetrante. Era un frío húmedo, pegajoso, que se adhería a la piel debajo de los uniformes y hacía que el aliento se condensara en nubes erráticas frente a sus rostros. Las linternas de los fusiles cortaban la oscuridad, revelando partículas de polvo suspendidas en el aire que parecían vibrar con una energía estática propia. El primer incidente ocurrió apenas 10 minutos después de haber dejado atrás la rejilla del alcantarillado. El cabo Primero Ibáñez, que cerraba la formación por el flanco izquierdo, detuvo su marcha abruptamente y levantó el puño, la señal universal para congelar el movimiento. Paz se giró sobre sus talones, apuntando su arma hacia donde miraba el cabo. «¿Situación?», susurró el capitán por la radio, aunque estaban a pocos metros de distancia. «Señor, el suelo». La voz de Ibáñez temblaba ligeramente, una infracción al protocolo que Paz decidió ignorar por el momento. «Mire el suelo, capitán, se está moviendo». Paz se acercó, manteniendo el cañón de su arma bajo pero listo. Al iluminar el concreto agrietado, comprendió que el cabo no estaba loco, pero tampoco era exacto. El suelo no se movía,
Algo se movía sobre él. Una sustancia negra, densa como el alquitrán, pero fluida como el mercurio, resumaba desde las juntas de dilatación del piso de la fábrica. No era aceite de motor ni melaza vieja. La sustancia burbujeaba levemente, liberando ese hedor a azufre y arne podrida que habían percibido antes, pero ahora concentrado hasta el punto de provocar arcadas. Lo más inquietante no era la sustancia en sí, sino su comportamiento. El fluido no seguía la gravedad ni la pendiente natural del desagüe. Se acumulaba y reptaba lentamente hacia las botas de los soldados, como si tuviera un tropismo básico, una atracción magnética hacia el calor corporal. «Retrocedan», ordenó Paz, dando un paso atrás. «Nadie toque eso». Sin embargo, el aviso llegó una fracción de segundo tarde para el gendarme Rivas, el más joven del grupo. La suela de su bota derecha había pisado el borde de un charco de aquella negrura viscosa. Rivas soltó un grito ahogado y cayó de rodillas, intentando arrancarse la bota frenéticamente. «Me quema, carajo», gritó el joven, olvidando toda disciplina de silencio. Paz y Gómez se abalanzaron sobre él, arrastrándolo lejos del charco. Al iluminar la bota, vieron con horror cómo el caucho reforzado, diseñado para resistir abrasión y químicos industriales, se estaba disolviendo como cera bajo un soplete. El ácido, o lo que fuera aquella secreción demoníaca, había carcomido la suela y comenzaba a tocar la piel. Con una maniobra rápida, Gómez sacó su cuchillo de combate y cortó los cordones, arrancando el calzado humeante del pie de Rivas justo a tiempo. La piel del soldado estaba roja y ampollada por el calor radiante, pero intacta. El capitán miró la bota abandonada. La sustancia negra ya la había envuelto por completo y continuaba su avance, siseando al contacto con el material sintético. No era un residuo químico pasivo, era una secreción biológica agresiva, un rastro territorial dejado por algo cuyo metabolismo funcionaba a temperaturas infernales. «Formación cerrada», ladró Paz, ayudando a Rivas a ponerse en pie. «Rivas, apóyese en Ibáñez, nos movemos al nivel superior, el suelo está comprometido». La decisión de subir a las pasarelas metálicas que cruzaban por encima de la maquinaria pesada parecía táctica. Ganar altura, mejorar la visibilidad y alejarse de las grietas del suelo. Historia de terror Tone. Sin embargo, mientras subían las escaleras de hierro oxidado, cuyos escalones rechinaban bajo el peso del equipo táctico, Paz sintió que estaban entrando voluntariamente en la caja torácica de la bestia. Desde la altura de las pasarelas, a unos 10 metros sobre el nivel del suelo, el ingenio adquiría una dimensión arquitectónica pesadillesca. Las sombras proyectadas por las enormes cintas transportadoras y las calderas en desuso creaban un laberinto visual donde la mente jugaba malas pasadas. Cada tubería parecía una serpiente enroscada, cada válvula un ojo observando. Fue entonces cuando el sonido comenzó. No fue un estruendo repentino, sino un crescendo gradual, como una orquesta afinando sus instrumentos en el infierno. Primero fue un zumbido eléctrico grave, una vibración que se sentía en los dientes y en el esternón. Luego, el chirrido de metal contra metal, seco y doloroso. «Capitán», susurró Gómez, girando la cabeza de un lado a otro buscando la fuente. «No hay electricidad en este sector. Cortamos el suministro principal al entrar». Paz lo sabía. Él mismo había verificado el tablero general. Pero la realidad física del ingenio parecía haber decidido ignorar los interruptores humanos. Abajo, en la penumbra, la cinta transportadora principal, una banda de goma y acero de 50 metros de largo destinada a llevar la caña hacia las trituradoras, comenzó a moverse. Lenta, agónicamente, los rodillos giraron. Clank, clank, clank. El sonido retumbaba en la inmensa nave vacía. La cinta avanzaba vacía, pero el sonido que producía no era el de una máquina funcionando en vacío. Sonaba pesada, como si estuviera cargando toneladas de material invisible.
Y entonces, sobre el ruido mecánico, se escuchó algo más orgánico, el crujido húmedo de tallos rompiéndose. Pero no había caña. Paz enfocó su linterna hacia la boca del trapiche, donde la cinta terminaba y comenzaban los enormes rodillos dentados diseñados para exprimir el jugo. Los rodillos giraban, moliendo el aire, pero de entre los dientes de acero comenzó a brotar un líquido. No era jugo de caña, verduzco y dulce, era rojo, espeso y coagulado, sangre vieja mezclada con aceite, goteando rítmicamente hacia la fosa de recolección. «Esto es imposible», murmuró Rivas, el dolor de su pie olvidado ante el espectáculo. «No hay nadie operando eso». «Alguien lo está operando», corrigió Paz, sintiendo cómo el vello de su nuca se erizaba. Solo que no está en la cabina de control. El movimiento de la maquinaria cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando un eco que tardó varios segundos en morir. El silencio que siguió fue aún más aterrador, cargado de una expectativa maliciosa. En ese instante de quietud, la radio de Paz cobró vida, pero no con la voz de sus superiores ni con estática. A través del auricular se escuchó una respiración. Era una respiración profunda, rasposa, húmeda. Sonaba como el aire pasando a través de pulmones llenos de líquido, amplificada y distorsionada. Paz miró a sus hombres. Todos tenían la mano en sus propios auriculares, con expresiones de pánico contenido. La transmisión estaba en una frecuencia abierta, invadiendo sus comunicaciones privadas. «Identifíquese», dijo Paz al micrófono, su voz carente de temblor gracias a años de disciplina, aunque por dentro se desmoronaba. «Gendarmería Nacional, salga con las manos en alto». La respuesta no fue una palabra, fue una risa. No una risa humana, histérica o burlona, sino un sonido gutural, bajo, una vibración de cuerdas vocales que no pertenecían a una garganta de nuestra especie. Era el sonido de un depredador imitando a su presa para atraerla. Y luego, una sola palabra, pronunciada con una dicción antigua y extraña, como si quien hablara tuviera la lengua demasiado larga para su boca. «Ofrenda». La comunicación se cortó con un chillido agudo de interferencia que obligó a los soldados a arrancarse los auriculares. «¡Maldita sea!», exclamó Gómez, frotándose el oído. «Señor, tenemos que salir de aquí. Esto no es una operación de rescate, es una emboscada». Paz estaba a punto de ordenar la retirada táctica cuando el tercer incidente cambió la naturaleza de la misión de investigación a supervivencia pura. Estaban cruzando una sección de la pasarela que pasaba por encima de los antiguos tanques de melaza, grandes depósitos cilíndricos abiertos en la parte superior. El cabo Ibáñez, que iba en vanguardia, se detuvo y señaló hacia una pequeña oficina vidriada suspendida sobre los tanques, probablemente el antiguo puesto del capataz de turno. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue, amarillenta y parpadeante emanaba del interior. «Hay luz ahí dentro, mi capitán», informó Ibáñez. «¿Despejamos?» Paz asintió. Necesitaban respuestas, y esa oficina era el único lugar que parecía contener algo humano en medio de aquella maquinaria poseída. Avanzaron con cautela, las botas resonando suavemente en la rejilla metálica. Al llegar a la puerta, Paz la empujó con el cañón de su fusil. Lo que encontraron no fue a un sospechoso ni al dueño del ingenio. La pequeña habitación de 3 por 3 metros había sido convertida en un santuario de la desesperación. Las paredes estaban cubiertas de papeles pegados con cinta adhesiva, superpuestos unos sobre otros hasta formar una piel de celulosa amarillenta. Al acercarse, Paz vio que eran copias de los turnos de trabajo, listas de empleados y, más inquietante aún, dibujos infantiles hechos con carbón y grasa. Los dibujos representaban siempre lo mismo: una figura negra, alargada y sinuosa, con ojos rojos, devorando figuras de palitos que representaban a personas. Debajo de los dibujos, alguien había escrito repetidamente con un marcador rojo, casi sin tinta: «No me mires a los ojos,
no me mires a los ojos. El pacto está roto, tiene hambre. En el centro del escritorio, rodeado de velas ya consumidas y un círculo de sal gruesa que había sido roto y dispersado como si algo hubiera pasado por encima de él sin importarle la barrera supersticiosa, había una grabadora de voz digital, de esas que usan los periodistas o los estudiantes. Paz, movido por una intuición fatalista, presionó el botón de reproducción. La voz que salió del pequeño aparato era la de un hombre joven, susurrando, al borde del llanto. Día 14. Cerraron las puertas. El nuevo jefe dijo que era por seguridad, pero sabemos la verdad. Escuchamos cómo se arrastra por las tuberías. Se llevó a Martínez anoche. Lo vi. Dios mío, lo vi. No caminaba, se deslizaba. Martínez gritaba, pero el sonido se apagó cuando esa cosa lo envolvió. Es enorme, huele a infierno. El dueño nos vendió. Somos el pago. Si alguien encuentra esto, no bajen a las calderas. Por el amor de Dios, no bajen a las calderas. Ahí es donde duerme. El audio terminó con un golpe seco, como si la grabadora hubiera caído al suelo, seguido de un sonido de arrastre y un silencio definitivo. Paz levantó la vista, encontrándose con los ojos aterrorizados de sus hombres. La confirmación de que las desapariciones no eran fugas ni accidentes laborales, sino sacrificios conscientes, golpeó al capitán con la fuerza de un mazo. La leyenda de su bisabuelo, la historia del familiar, no era folclore. Era historia natural, biología oculta. Nos vamos, dijo Paz, con una frialdad absoluta. Ahora mismo, ruta de evacuación Alfa. Volvemos a la entrada principal. Pero el ingenio tenía otros planes. En el momento en que dieron la vuelta para salir de la oficina, las luces de sus linternas parpadearon al unísono. Las baterías, que habían sido revisadas y cargadas al 100% antes de la misión, comenzaron a morir. La oscuridad se abalanzó sobre ellos, no gradualmente, sino como un telón pesado que cae de golpe. «¡Visión nocturna!», ordenó Paz, bajando sus gafas de visión térmica. El mundo se volvió verde y granulado, y en ese espectro monocromático, la pesadilla se reveló en su totalidad. Al final de la pasarela, bloqueando el camino por el que habían venido, había algo. No era un hombre, no era una máquina. A través del visor térmico, la criatura brillaba con un blanco incandescente, indicando una temperatura corporal altísima, casi febril. Tenía la forma general de una serpiente, pero de un grosor obsceno, como el tronco de un árbol centenario. Su piel no era lisa, estaba cubierta de escamas irregulares que parecían moverse independientemente, como placas tectónicas de obsidiana viva. Pero lo peor era la cabeza. Donde debería haber una cabeza de Ofidio, había una amalgama grotesca que recordaba vagamente a un perro mastín, pero deformado, sin orejas, con fauces que se abrían demasiado, revelando hileras de dientes aserrados diseñados no para morder, sino para triturar y retener. Y sobre esa cabeza monstruosa, 2 puntos de calor brillaban con una intensidad que casi cegaba el visor térmico. La criatura estaba erguida, levantando el tercio anterior de su cuerpo a casi 3 metros de altura, balanceándose hipnóticamente. «¡Contacto! ¡Fuego a discreción!», gritó Paz, y el estruendo de los fusiles automáticos rompió la realidad. Los fogonazos de las armas iluminaron la pasarela como una tormenta estroboscópica. Paz vio cómo las balas de calibre .556 impactaban contra la masa negra. Pero no había sangre, no había trozos de carne volando. Las balas rebotaban con chispas metálicas como si estuvieran disparando contra un tanque blindado, o simplemente eran absorbidas por la densidad viscosa de la criatura. La entidad no retrocedió, ni siquiera pareció registrar el dolor. En cambio, se lanzó hacia adelante con una velocidad que desafiaba su masa. «¡Atrás! ¡Salten!», bramó Paz. El ataque fue quirúrgico y brutal. La criatura ignoró a Paz y a Gómez, lanzándose directamente hacia el centro de la formación. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del torso del cabo Rivas, el soldado que ya estaba herido.
No hubo tiempo para un grito heroico. El sonido de costillas rompiéndose y el chaleco táctico siendo triturado como papel mojado llenó el aire. Con un movimiento de látigo de su cuello masivo, la bestia arrancó a Rivas de la pasarela y lo lanzó hacia la oscuridad del vacío, hacia la zona de las calderas, 3 pisos más abajo. El grito de Rivas se alejó, cayendo en la negrura, hasta que se escuchó un golpe húmedo y lejano contra el metal. ¡Rivas!, gritó Ibáñez, intentando avanzar, pero Gómez lo placó contra la barandilla. ¡Está muerto! ¡Muévete!, le gritó el sargento. La criatura, habiendo despejado el camino de una amenaza, se replegó momentáneamente, deslizándose por el lateral de la pasarela y desapareciendo entre las tuberías con una agilidad de pesadilla. No se había ido, los estaba pastoreando, había bloqueado la salida y lanzado a uno de ellos hacia abajo. Paz comprendió la estrategia con un horror frío. La bestia no cazaba por hambre desordenada, cazaba con inteligencia. Quería que bajaran, quería llevarlos a todos a las calderas, a su nido, a su matadero. No podemos volver por la pasarela, jadeó Paz, respirando el aire cargado de pólvora y azufre. Está bloqueando el acceso a la planta baja. Tenemos que seguir subiendo hacia el techo o encontrar otra bajada por el sector de administración. Capitán, dijo Gómez, su voz firme pero con un matiz de terror que Paz nunca había escuchado en 10 años de servicio. Las balas no le hicieron nada. Le vacié medio cargador en la cabeza y ni siquiera parpadeó. ¿Con qué estamos peleando? Paz miró hacia la oscuridad donde la criatura había desaparecido, escuchando el sonido de sus escamas raspando contra el metal, rodeándolos, preparándose para la siguiente embestida. Recordó las historias de su abuela, los susurros sobre pactos que solo se rompen con sangre o fuego total. «No estamos peleando, sargento», respondió Paz, recargando su arma con manos que ya no temblaban por miedo, sino por adrenalina pura. Estamos siendo procesados, y si queremos salir de esta fábrica sin ser parte del producto final, tenemos que encontrar al dueño. Él tiene el contrato, él sabe cómo detener esto. Un estruendo metálico sacudió la estructura de la pasarela desde abajo, como si algo gigantesco hubiera golpeado los cimientos de la torre. El ingenio rugía. Las luces de emergencia rojas comenzaron a girar en las paredes lejanas, bañando la escena en un carmesí intermitente que hacía que las sombras parecían bailar. «A la oficina del dueño», ordenó Paz, señalando hacia el puente que conectaba la nave industrial con el edificio administrativo anexo. «Corran, no miren atrás. Si se cae uno, no nos detenemos. ¡Corran!». El escuadrón, reducido ahora a 5 hombres, se lanzó a la carrera por las pasarelas metálicas, mientras bajo sus pies, en la oscuridad insondable de la fábrica, la serpiente negra de la leyenda tucumana se deslizaba paralela a ellos, esperando el momento exacto para cobrar el resto de su deuda. El capitán Paz sabía que la investigación había terminado. La guerra contra lo antiguo acababa de comenzar. El puente de conexión vibraba con una frecuencia tan baja que no se escuchaba, se sentía en los dientes y en la médula espinal. Las botas tácticas del escuadrón repicaban contra el metal oxidado mientras cruzaban el abismo entre la nave de procesamiento y el bloque administrativo, suspendidos a 20 metros sobre un suelo que ya no se veía, oculto por nubes de vapor hirviente que escapaban de válvulas reventadas. El aire se había vuelto irrespirable, cargado de una humedad pegajosa que olía a melaza fermentada y a algo mucho peor, un hedor cobrizo y antiguo que el capitán Paz reconoció inmediatamente como sangre coagulada. No se detuvieron a comprobar qué causaba los estruendos estructurales que sacudían el complejo. El instinto de supervivencia había anulado cualquier protocolo de reconocimiento estándar, obligándolos a buscar la única puerta blindada que prometía respuestas y quizás un refugio temporal. Al llegar al final de la pasarela, el sargento Gómez pateó la puerta de doble hoja con una violencia desesperada, rompiendo la cerradura magnética que ya fallaba por los cortes de energía.
El grupo irrumpió en el pasillo ejecutivo, un corredor alfombrado que contrastaba absurdamente con el infierno industrial que acababan de dejar atrás. Aquí el aire estaba acondicionado, frío, estéril, aunque las luces parpadeaban con el mismo ritmo agónico que en el resto de la planta. Paz hizo una señal táctica para avanzar en formación diamante, con las armas levantadas, barriendo cada esquina, aunque en el fondo sabía que sus fusiles automáticos FAL eran tan útiles contra lo que los acechaba como piedras contra un tanque de guerra. Al final del pasillo, la puerta de caoba de la oficina principal estaba entreabierta. Desde el interior provenía el sonido frenético de papel rasgándose y cajones volcándose. Paz entró primero, apuntando al centro de la habitación. Detrás de un escritorio masivo de roble, iluminado por la luz azulada de monitores de seguridad y una lámpara de escritorio antigua, estaba el hombre que buscaban. Alberto Vargas, el nuevo dueño del ingenio, no parecía un magnate industrial en ese momento, parecía un animal acorralado. Estaba sudando profusamente, con la camisa blanca empapada y los ojos desorbitados, inyectados en sangre, moviéndose de un documento a otro con manos temblorosas. Sobre la superficie del escritorio había un caos de papeles amarillentos, libros de contabilidad encuadernados en cuero negro y mapas topográficos de la región marcados con cruces rojas. «¡Quieto!», gritó Paz, su voz resonando con autoridad militar en la acústica amortiguada de la oficina. «Gendarmería Nacional, manos donde pueda verlas». Vargas levantó la vista, pero no levantó las manos. En cambio, soltó una risa histérica, seca, carente de cualquier humor. Sostuvo un folio de papel pergamino cubierto de una caligrafía densa y angulosa, tinta negra que parecía haber sido escrita con pluma hace décadas. «Llegan tarde, capitán», dijo Vargas, su voz quebrada por el pánico y una extraña euforia. «Demasiado tarde. El ciclo ya empezó. No se puede detener una vez que las calderas aceptan la primera ofrenda». Paz avanzó, manteniendo el cañón de su arma fijo en el pecho del empresario, mientras sus hombres aseguraban el perímetro de la oficina, bloqueando la puerta con muebles pesados. El capitán llegó al escritorio y miró los documentos. No necesitaba ser un experto en lingüística para reconocer el alemán antiguo en los encabezados, ni necesitaba ser un detective para entender las listas de nombres. Había fechas que retrocedían hasta 1920, columnas de producción de azúcar correlacionadas matemáticamente con una columna adyacente titulada simplemente Zahlung. En la lista más reciente, la del año 2021, había 12 nombres tachados con tinta roja, los 12 desaparecidos. «¿Qué es esto, Vargas?», exigió Paz, golpeando la mesa con la mano libre. «¿Los mató usted? ¿Para qué? ¿Para ahorrar costos laborales? No es por dinero, es por supervivencia», gritó Vargas, poniéndose de pie de un salto, lo que provocó que los soldados tensaran los dedos en los gatillos. «Cuando heredé este lugar, estaba en ruinas. Deudas, juicios, maquinaria podrida. Iba a perderlo todo. Pero encontré el contrato en la caja fuerte del sótano. Mi abuelo sabía, los alemanes que vinieron después de la guerra sabían. El ingenio no funciona con electricidad o gas, capitán. Funciona con pactos». «Usted es un enfermo», escupió Paz, sintiendo una náusea que no venía del olor, sino de la pura maldad humana que destilaba la confesión. «Está hablando de asesinatos rituales». «Estoy hablando de prosperidad», Vargas señaló hacia la ventana panorámica que daba a la nave industrial oscura. «Mire la producción, un 300% en 2 meses. La caña crece más dulce, las máquinas no se rompen, siempre y cuando él coma». Antes de que Paz pudiera responder, la realidad del pacto se manifestó físicamente. Las luces de la oficina, que habían estado parpadeando, estallaron simultáneamente, sumiendo la habitación en una oscuridad total, rota solo por los haces blancos y nerviosos de las linternas tácticas de los gendarmes. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, antinatural. Luego llegó el olor.
No se filtró gradualmente, golpeó como una ola física, un hedor concentrado a azufre puro, mezclado con el aroma dulzón de la carne quemada y la caña fermentada. Era el olor del infierno bíblico, pero anclado en la realidad química de una fábrica. Paz sintió que los vellos de su nuca se erizaban, una reacción atávica de presa ante un depredador supremo. «Está aquí», susurró Vargas. Su tono ya no era de euforia, sino de terror absoluto. Dejó caer los papeles y retrocedió hasta chocar contra la pared trasera. «Traté de romperlo, traté de irme ayer, pero no me deja. Si el dueño se va, el dueño paga». Un sonido rasposo comenzó a emanar desde el exterior del edificio, justo al otro lado del gran ventanal de vidrio reforzado. Sonaba como si miles de piedras estuvieran siendo arrastradas sobre metal, un siseo geológico amplificado. Algo inmenso estaba trepando por la fachada del edificio administrativo, desafiando la gravedad con una masa que debía pesar toneladas. «Defensa circular», ordenó Paz, su voz firme a pesar del terror que le helaba la sangre. «¡Aléjense de las ventanas!». Los haces de luz de las linternas convergieron en el vidrio. Al principio, solo vieron la condensación del vapor exterior. Pero entonces, dos orbes carmesíes, bioluminiscentes y del tamaño de platos, aparecieron en la oscuridad, flotando a 3 metros de altura sobre el nivel del piso de la oficina. No parpadeaban. Eran ojos antiguos, llenos de una inteligencia malévola y hambrienta. El vidrio reforzado, diseñado para soportar explosiones industriales, comenzó a vibrar. Una grieta, blanca y nítida como un rayo, apareció en el centro, justo entre los dos ojos rojos. «¡Fuego!», gritó Paz. El estruendo de los 5 fusiles disparando al unísono fue ensordecedor en el espacio cerrado. Los casquillos calientes volaban por el aire, rebotando en el suelo de madera. El vidrio estalló en una lluvia de fragmentos brillantes, y la oscuridad exterior se precipitó hacia adentro. Pero las balas no parecían impactar en carne, producían un sonido húmedo, como si golpearan contra barro denso o cuero mojado, sin detener el avance de la entidad. A través del marco destrozado de la ventana, la cabeza de la criatura entró en la oficina. No era simplemente una serpiente, era una abominación de la naturaleza. Su piel estaba cubierta de escamas negras que absorbían la luz de las linternas en lugar de reflejarla, creando un vacío visual en la habitación. Tenía rasgos ofídeos, pero su hocico era más corto, más brutal, similar al de un perro mastín deformado, goteando una saliva negra y viscosa que siseaba al tocar la alfombra, corroyéndola con acidez instantánea. El cuerpo de la criatura siguió entrando, un grosor interminable de músculo y poder, que apartaba los muebles de roble como si fueran juguetes de cartón. El olor a azufre se volvió tan intenso que los soldados comenzaron a toser, con los ojos llorosos y las gargantas cerradas. «¡No! ¡El contrato dice que solo los trabajadores!», gritó Vargas, lanzando un libro de contabilidad hacia la bestia en un gesto patético de defensa. «¡Yo soy el patrón! ¡Yo soy el que firma!». La criatura ignoró a los soldados que seguían disparando, ignoró las balas que rebotaban en sus escamas blindadas o se alojaban inútilmente en su masa grasa. Giró su cabeza masiva hacia Vargas, abrió las fauces, revelando hileras de dientes cerrados y curvados hacia adentro, diseñados no para morder, sino para atrapar y no soltar jamás. Historia de terror, Tone. De su garganta surgió un sonido que no era un rugido, sino una vibración gutural que hizo temblar el suelo bajo los pies de Paz. Era como escuchar el funcionamiento de una caldera a punto de explotar. En un movimiento demasiado rápido para un ser de ese tamaño, la criatura se lanzó hacia adelante. Vargas ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Las mandíbulas se cerraron alrededor de su torso con un crujido húmedo de costillas rompiéndose. La bestia no lo mató al instante, lo apresó con la delicadeza sádica de un gato con un ratón. Vargas, con las piernas colgando inútilmente y la sangre brotando de su boca, miró a Paz por un último segundo. En sus ojos ya no había codicia, solo la comprensión infinita del precio que acababa de pagar.
«Atrás, salgan de aquí», ordenó Paz, agarrando a uno de sus hombres que se había quedado paralizado por el shock. La enorme serpiente, con su presa viva retorciéndose en la boca, dio media vuelta. Su cuerpo de 8 metros de largo terminó de entrar y salir de la habitación en un movimiento fluido, barriendo escritorios, sillas y archivos en un torbellino de destrucción. Con un impulso poderoso, se lanzó de nuevo hacia la ventana rota, arrastrando a Vargas hacia la oscuridad de la noche y hacia las calderas que esperaban abajo rugiendo con un hambre renovada. El capitán Paz corrió hacia el borde de la ventana destrozada, ignorando el vértigo y el calor. Abajo, en el patio entre los edificios, vio el rastro brillante de la baba negra y más allá, el resplandor anaranjado de la boca del horno principal, que se había abierto inexplicablemente. La sombra masiva se deslizó hacia el fuego, llevando al dueño del ingenio hacia el destino que él mismo había diseñado para otros. Un alarido humano, largo y desgarrador, se elevó por encima del ruido de la maquinaria, agudizándose hasta que fue cortado abruptamente por el sonido de una compuerta de metal cerrándose de golpe. Luego, silencio. Las luces de emergencia dejaron de girar. El rugido de las máquinas disminuyó hasta convertirse en un zumbido eléctrico moribundo. El ingenio, satisfecho con el sacrificio final, comenzó a apagarse. Paz se dejó caer de rodillas, respirando el aire contaminado, con el fusil caliente todavía apretado en sus manos. A su alrededor, la oficina estaba devastada, cubierta de papeles que flotaban como confeti fúnebre. Uno de esos papeles, una hoja vieja y frágil, aterrizó cerca de su bota. Paz lo recogió con dedos temblorosos. Era una lista de nómina de 1943. Sus ojos recorrieron los nombres hasta detenerse en uno familiar, escrito con la misma tinta negra y precisa que había condenado a Vargas. Manuel Paz, ofrenda. El capitán cerró los ojos, sintiendo el peso de 80 años de sangre sobre sus hombros. La leyenda no era una historia de fantasmas para asustar niños. Era un mecanismo comercial. Y aunque el dueño había muerto, la maquinaria seguía intacta, esperando, paciente y eterna, a que la próxima firma reactivara el ciclo. Se puso de pie lentamente, guardando el papel en su chaleco táctico. La investigación criminal había terminado. Ahora solo quedaba escribir el informe que nadie creería y asegurarse de que nadie volviera a abrir esas puertas. «Vámonos», dijo a sus hombres, su voz sonando hueca y distante. «Quemen todo lo que queda en esta oficina. Que parezca un accidente eléctrico». Mientras salían del edificio administrativo, Paz sabía que el fuego purificaría los documentos, pero el olor a azufre se quedaría impregnado en su uniforme y en su memoria para siempre. 3 semanas después del incidente que redujo gran parte de la administración del ingenio a cenizas y escombros, el capitán Eduardo Paz se encontraba sentado en una oficina provisional en San Miguel de Tucumán, rodeado de un silencio que le resultaba ajeno tras el caos de la zarra. Frente a él no había armas ni mapas tácticos, sino una grabadora digital y una pila de libros antiguos, prestados de la biblioteca provincial, cuyos lomos de cuero agrietado despedían un aroma a polvo y tiempo estancado. La versión oficial del incendio, redactada cuidadosamente para satisfacer a los burócratas en Buenos Aires, hablaba de una fuga de gas y una falla estructural catastrófica. Sin embargo, la verdad que Paz buscaba no estaba en los informes periciales, sino en las voces quebradas de los ancianos de la región y en las crónicas olvidadas del folclor norteño. Paz presionó el botón de reproducción de la grabadora, llenando la habitación con el sonido estático de una entrevista realizada días atrás a un historiador local, el doctor Ernesto Salcedo, un hombre que había dedicado su vida a estudiar la mitología de los ingenios azucareros. «Lo que usted debe entender, capitán», decía la voz grabada de Salcedo, con un tono profesoral pero teñido de inquietud,
es que el familiar no es un simple cuento de fantasmas para asustar a los niños, es una institución socioeconómica. En la cosmovisión del norte argentino, la riqueza desmedida y repentina siempre es sospechosa. No se concibe que un patrón acumule tanto poder sin ayuda sobrenatural. El capitán detuvo la cinta y tomó notas, subrayando la palabra pacto. La leyenda, omnipresente en Tucumán, Salta y Jujuy, narra la existencia de un espíritu demoníaco que habita en los sótanos o en cuartos secretos de los grandes ingenios azucareros. Según la tradición oral, los dueños de estas fábricas, sedientos de prosperidad, firman un contrato con el diablo para garantizar cosechas abundantes y precios altos en el mercado internacional. A cambio de esta bonanza financiera, el patrón debe alimentar a la bestia. El familiar, como se le conoce eufemísticamente para no invocar su nombre real, exige carne humana una vez al año, generalmente al inicio o al final de la zafra, para mantener los engranajes de la industria lubricados con sangre. Paz volvió a mirar los libros abiertos sobre su escritorio. Las ilustraciones, grabados en tinta china del siglo XIX, mostraban diversas formas de la entidad. La manifestación más común en el imaginario popular era la de un perro negro de dimensiones monstruosas, a menudo descrito con ojos de fuego y arrastrando pesadas cadenas que tintineaban en la oscuridad de los cañaverales. Sin embargo, al pasar las páginas hacia los registros más antiguos, aquellos que databan de las primeras fundaciones industriales a finales del 1800, Paz encontró lo que heló su sangre: referencias al viborón. Esta variante, menos conocida por las generaciones modernas, pero temida por los viejos zafreros, describía al familiar como una serpiente gigantesca, una lampalagua negra y voraz capaz de engullir a un hombre entero. El texto explicaba que esta forma era la predilecta de las entidades más antiguas y hambrientas, aquellas que residían en las calderas y se alimentaban del calor y el sufrimiento. Coincidía con exactitud quirúrgica con la monstruosidad que su escuadrón había enfrentado en las profundidades de la fábrica. No era un perro guardián, sino un reptil ancestral que se deslizaba por las tuberías como si fuera parte de la maquinaria misma. Retomó la grabación, adelantando hasta el testimonio de don Celestino, un extrabajador del ingenio de 82 años, cuya voz temblorosa aportaba la pieza final al rompecabezas antropológico. «El familiar tiene hambre, señor gendarme», susurraba el anciano en la cinta, con un acento cerrado y gutural. Mi padre me contaba que antes los capataces elegían a los vagos o a los forasteros que nadie reclamaría. Les decían, vayan al almacén a buscar herramientas, pero el almacén conectaba con el sótano del patrón, y de ahí no salían más. Se escuchaba un grito seco y corto, y luego el ruido de la bestia comiendo. Al día siguiente, las chimeneas largaban un humo negro y dulce, y el azúcar salía más blanca que nunca. La conexión entre la leyenda y la realidad operativa del crimen era innegable. Paz comprendió que el mito funcionaba como un mecanismo de control social perfecto. El miedo al familiar mantenía a los trabajadores dóciles, evitando huelgas y revueltas, mientras que las desapariciones reales se justificaban bajo el manto de lo sobrenatural. Si un obrero desaparecía, no era culpa de la negligencia laboral ni del asesinato, era el precio del progreso, una cuota divina que nadie se atrevía a cuestionar por temor a ser el siguiente en la lista. El contrato que Paz había visto antes de quemarlo no era una metáfora, era la formalización burocrática de esta creencia, una contabilidad del horror llevada con la misma frialdad que un libro de impuestos. El historiador Salcedo, en la parte final de la entrevista, había añadido un detalle que ahora resonaba con fuerza profética en la mente del capitán. Dicen que el pacto es vitalicio, pero transferible. Si el dueño muere sin pasar el contrato a un heredero, el familiar queda suelto, hambriento y furioso, destruyendo todo a su paso hasta que el ingenio cierra. Pero la tierra queda maldita. El olor a azufre persiste, esperando a que llegue otro ambicioso dispuesto a firmar. Paz apagó la grabadora y se frotó las sienes, sintiendo el peso de una verdad que no podía incluir en ningún expediente judicial.
Habían combatido contra una criatura física, sí, pero esa criatura era la manifestación biológica de una avaricia colectiva que llevaba siglo y medio devorando a los pobres del norte argentino. La leyenda no era superstición, era historia oral codificada, una advertencia que su propio bisabuelo había ignorado o sufrido en carne propia. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana de la oficina, observando el tráfico de la ciudad que seguía su curso indiferente. La gente caminaba tranquila, ignorando que a pocos kilómetros, en la oscuridad de los campos de caña, existían fuerzas que negociaban con la vida humana como si fuera materia prima. Historia de terror, tono humanizado, el familiar, en su forma de serpiente o de perro, era real. Pero su verdadero poder residía en la voluntad de los hombres poderosos de abrirle la puerta. Y aunque el ingenio estaba ahora en ruinas y el dueño muerto, Paz sabía que la leyenda era paciente. Mientras hubiera azúcar que cosechar y fortunas que amasar, siempre habría alguien dispuesto a bajar al sótano y renovar el pacto. 6 meses han transcurrido desde que el precinto policial amarillo fue colocado en los portones oxidados del ingenio, y la vegetación salvaje de Tucumán ha comenzado su lenta pero implacable reconquista de las estructuras de ladrillo. El informe oficial, redactado con la frialdad burocrática que caracteriza a la gendarmería, catalogó el incidente como un colapso estructural catastrófico provocado por fugas de gas metano y negligencia industrial severa. Una explicación conveniente que satisfizo a los jueces y silenció a la prensa local. La muerte del propietario fue archivada bajo la carátula de accidente laboral, atribuyendo la destrucción de su cuerpo a la maquinaria pesada que supuestamente falló durante el interrogatorio, un eufemismo técnico para ocultar que no había quedado suficiente de él para realizar una autopsia convencional. Sin embargo, para el capitán Eduardo Paz, el cierre del caso no significó el final de la pesadilla, sino el inicio de una vigilia silenciosa y solitaria. Paz permanece sentado en su despacho en la base de operaciones, con la luz tenue de la tarde filtrándose por las persianas y dibujando líneas de polvo suspendido en el aire. Sobre su escritorio descansa la fotografía en blanco y negro rescatada de las llamas, esa imagen granulada de 1943 donde su bisabuelo, Manuel, mira a la cámara con ojos cansados y ropa manchada de melaza. Durante décadas, su familia había narrado la desaparición de Manuel como una tragedia folclórica, una historia de fantasmas para asustar a los niños y mantenerlos alejados de los cañaverales al anochecer. Ahora, el capitán comprende que esa advertencia no era superstición, sino una crónica literal de un sistema económico que se alimenta de carne humana. El familiar no es solo una bestia que repta en la oscuridad, es el socio silencioso de una ambición desmedida que trasciende generaciones. El olor a azufre, aunque físicamente ausente en la asepsia de su oficina, persiste en su memoria olfativa como un fantasma sensorial que lo asalta en los momentos de calma. Historia de terror, Tone. A pesar de que los documentos rituales ardieron y las calderas se enfriaron, la sensación de que algo observa desde las sombras del norte argentino no ha desaparecido. La investigación forense logró identificar restos de ADN de los 12 trabajadores desaparecidos en las cenizas de la caldera número 3, permitiendo a las familias cerrar sus duelos con urnas selladas. Pero nadie se atrevió a explicarles por qué los huesos presentaban marcas de dientes que no correspondían a ningún depredador conocido por la zoología moderna. La mentira piadosa fue el último servicio de Paz a la comunidad, protegerlos de la verdad inconcebible de que sus seres queridos fueron moneda de cambio en una transacción metafísica. La tranquilidad de la tarde se rompe cuando el teléfono en su escritorio emite un zumbido insistente, sacándolo de su ensimismamiento. Al contestar, la voz del sargento Maidana suena tensa, carente de la formalidad habitual, informándole que el predio del ingenio, que debía permanecer en custodia judicial por 10 años, ha sido adquirido esa misma mañana por un conglomerado extranjero mediante un remate express. La noticia golpea a Paz con la fuerza de una sentencia. La maquinaria legal, lubricada por el dinero, ha ignorado las advertencias de clausura permanente.
Los nuevos dueños, atraídos por el precio irrisorio de la tierra y la infraestructura existente, planean reactivar la molienda para la próxima temporada, ignorando que, al comprar las instalaciones, también han heredado el sótano, las calderas y el hambre que habita en los cimientos. El capitán se pone de pie y camina hacia el mapa de la provincia colgado en la pared, trazando con la mirada la vasta extensión de campos de caña que rodean el lugar maldito. Es una ingenuidad pensar que el mal pueda ser destruido con balas o fuego. El familiar es una entidad simbiótica que requiere dos partes para existir, el monstruo y el hombre dispuesto a alimentarlo. Mientras exista la codicia humana, la puerta nunca estará verdaderamente cerrada, solo entornada, esperando a que alguien con suficiente desesperación financiera y falta de escrúpulos decida empujarla de nuevo. La bestia no murió esa noche, simplemente se retiró a las profundidades de la tierra a digerir su banquete, paciente como una piedra, sabiendo que la historia humana es un círculo vicioso de errores repetidos. El teléfono vuelve a sonar, esta vez con una urgencia estridente que hiela la sangre del capitán. Al levantar el auricular, la voz al otro lado no pertenece a su sargento, sino al jefe de la policía local de la zona del ingenio, quien habla con un tono tembloroso y apenas audible. «Capitán Paz, necesito que venga ahora mismo», susurra el oficial, con el sonido de fondo de sirenas y gritos de obreros aterrorizados. La nueva empresa mandó un equipo de limpieza anoche para preparar el terreno. Eran 5 hombres. Esta mañana solo encontramos las linternas en el suelo y un rastro de baba negra que va directo hacia la sala de calderas. Y capitán, las calderas se encendieron solas. Cierre del canal. Si esta historia te mantuvo en tensión, suscríbete a Sector Fantasma para más casos militares de lo imposible. Dale like si crees que algunas cosas no tienen explicación. Y comenta desde dónde estás escuchando esta historia y qué otros casos de tu región deberíamos investigar. Nos vemos en el próximo expediente.